Continuamos, esto es América. Tenemos el compromiso de seguirle dando continuidad al conflicto entre Irán y el mundo entero, porque vamos a estar claros, esta situación de incertidumbre que ha sido sin duda eh, el objetivo del análisis y de la inquietud de la humanidad entera ante la situación de Irán con Estados Unidos e Israel, acapara sobre todo lo que puede ser la expectativa de un eventual cese al fuego. ¿Qué tan certera puede ser esta aseveración a estas alturas? Cuando se han venido prolongando lo que puede ser este tipo de acuerdos, estas conversaciones, que más allá de la tranquilidad o inquietud, sí existe un elemento que en estos momentos sin duda es el que más comúnmente estamos hablando con quien caminamos, nos encontramos o también en diversos programas vemos el análisis. Y es la inestabilidad en los mercados, la inestabilidad política que en estos momentos rompe todas las fronteras. Nos conectamos de inmediato con Miguel Velarde, amigo de esta casa, consultor político, economista, y precisamente para conversar en relación a esta inminente, quizás entrecomillada, la finalización del alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, que podría estar enfrentándose en estos momentos lo que puede suceder, la región, el continente, pero también Venezuela. Bienvenido, Miguel, cuéntanos. Gracias, José. Un gran gusto estar siempre con ustedes. Bueno, uno siempre se hace la pregunta cuando hace análisis locales o globales, en este caso, que tienen que ver con temas políticos, geopolíticos, pero también económicos, si la política manda sobre la economía o es la economía la que manda sobre la política. Y en el caso, por ejemplo, del conflicto entre Estados Unidos e Irán, hemos visto desde un principio que fue la política la que mandó sobre la economía, porque se sabía que el inicio de un conflicto bélico de esa magnitud y sobre todo que se prolongue en el tiempo más de lo que los propios Estados Unidos estaban dispuestos a aceptar, iba a tener un daño muy fuerte, como mencionas tú, en los mercados y en la economía mundial, porque cuando estamos hablando de un país que es tan determinante en todo lo que es la oferta del petróleo a nivel global, obviamente eso rápidamente, como toda la audiencia sabe, se traduce en el precio de la gasolina y automáticamente se traduce en el precio de muchos otros productos por el incremento en el transporte, que hacen que la inflación suba, que los precios sean más altos de los bienes más básicos y que la economía de las familias del mundo, y en el caso de Estados Unidos aún más, sufran directamente. Pero estamos llegando a un punto, José, en el que yo creo que finalmente la economía va a empezar a mandar sobre la política y eso se va a empezar a ver en lo que ocurra en este proceso de negociación, de extensión de alto al fuego, de extensión de la negociación, porque yo creo que ya hemos llegado a un punto, sobre todo porque estamos, como lo hemos conversado más de una vez, viviendo un año electoral en los Estados Unidos, donde la economía va a tener una incidencia muy grande en el resultado. Estamos viviendo ya un momento en el que la administración Trump no se puede dar el lujo de que el conflicto se prolongue más y que por ende la crisis económica se profundice aún más. Y por eso yo creo que hoy están sobre la mesa servidos todos los incentivos para que se busquen todos los argumentos o excusas del caso para acabar con este conflicto finalmente lo antes posible. Miguel, conversando durante todas estas semanas en relación a la situación de Venezuela, a propósito de esta operación en nuestro país que arrojó el arresto de Nicolás Maduro, hay quienes se han atrevido a sugerir que esta operación en Venezuela era su principal iniciativa o motivación también era garantizar los recursos energéticos para poder proceder al siguiente escalafón, que era Irán. Hemos visto cómo, sin duda, el suministro de combustible, de petróleo por parte de Venezuela, en esta incertidumbre que atraviesa desde el punto de vista político con el tutelaje estadounidense, representa, pareciera, una esperanza energética para Estados Unidos. Entonces, vale la pena preguntar, ¿estaba prevista dentro de la ecuación inicial la operación en Irán, el paso inicial por Venezuela? No es descabellado pensar que sí, por lo menos estaba considerado. Ahora, también hay que ser muy honestos en el análisis y ver que por mucha que se haya hecho la operación del 3 de enero en Venezuela y que evidentemente hoy
hay una relación diferente de un tutelaje muy claro de los Estados Unidos sobre lo que ocurre en Venezuela, tampoco los efectos, sobre todo petroleros, energéticos, económicos, son tan inmediatos. Hay una industria que tiene que reactivarse, hay todo un gran sistema, un mecanismo de engranajes que tienen que empezar a rodar de nuevo, y eso no es tan inmediato como ha sido casi inmediato el inicio del conflicto con Irán. Evidentemente sí es una variable que jugaba a favor de los Estados Unidos, pero lo que quiero decir es que no es necesariamente una variable que reemplace lo que es una estabilidad de suministro de petróleo en el mundo como se daba antes del conflicto con Irán. Y por eso hemos visto que más allá de todo lo ocurrido, el precio del petróleo ha subido y ha tenido un impacto fuerte en el precio de la gasolina. Estamos hablando de los Estados Unidos, por supuesto, pero de muchos otros lugares del mundo, y podría tener un impacto en la inflación, lo cual sería muy complicado de cara a lo electoral. Este año nuevamente lo mencionamos. Ahora, más allá de que se hayan considerado muchas variables, ningún escenario es perfecto, y menos en conflictos tan complejos como los que está viviendo el mundo en este momento, y lo estamos viendo porque si todas las variables consideradas desde el principio quizá hubieran funcionado de manera perfecta, la guerra con Irán no hubiera durado más de 3-4 semanas, que el propio presidente Trump lo dijo así al principio del conflicto. Y ahora se está extendiendo, las negociaciones se están extendiendo, no es tan fácil lograr lo que en algún momento también se mencionó que era un cambio de régimen, pero parece que ahora ya no es uno de los objetivos principales, pero ni siquiera es tan fácil lograr que el régimen que quede en Irán acepte algunas de las condiciones básicas que tienen que ver con el desarrollo de armas nucleares y el apoyo a grupos terroristas del mundo. Entonces, bueno, se pueden haber considerado ciertas variables, eso no quiere decir de que todas hayan salido tan bien como cuando se consideraron. Miguel, se han cumplido algunos, mm, algunos lapsos contemplados dentro de lo que es la permanencia de Delcy Rodríguez como gobernante interina. Estos 100 días en el poder, en los que ella resulta la menos ilegítima de quienes han pasado por Miraflores a lo largo de los últimos años, debido a que su designación en la cadena de mando originaria de Venezuela, que la coloca en estos momentos como presidenta encargada, fue por designación de alguien ilegítimo. Es decir, ella no llega a ese ni siquiera por una aparente elección. Dicho esto, ¿cuáles han podido ser para la posible opinión pública que puedas creer que Delcy Rodríguez ha alcanzado unos logros durante estos 100 días? Es decir, pareciera que ella se ha desligado por completo de esta presión que le ha ejercido el gobierno de los Estados Unidos desde el día 1, y poco a poco pareciera envalentonarse. Ahora realiza una especie de recorrido para pedir el cese de las sanciones. Es decir, como decimos en Venezuela, ¿se estará dando colita en medio de esta situación para aprovecharse de una narrativa que existe desde Estados Unidos, o estas son las condiciones que hay? Bueno, primero, es tan difícil calificar de ilegítimo algo hoy en Venezuela cuando, como bien mencionabas tú, desde el origen es todo tan ilegítimo. Además, no nos olvidemos que en caso de que el presidente hubiera sido elegido transparentemente, que no ha sido quien designó a Delcy Rodríguez, si su toma del poder era temporal, también había un plazo, si no me equivoco, de 90 días en los que tenía que haber cesado eso, y en realidad, por las circunstancias en las que está Maduro en este momento, no podíamos hablar de un cese temporal, porque más bien era un cese permanente desde el 3 de enero. Pero bueno, más allá de esas consideraciones que lamentablemente en Venezuela hoy casi que no tienen ni sentido hacerlas, porque además es uno de los grandes objetivos que tiene ese país a cortísimo plazo, que es recuperar su constitución, su institucionalidad, sus reglas, etcétera. Pero más allá de eso, hagamos el análisis pragmático de lo que está pasando. Yo creo que el régimen de lo que queda del chavismo encabezado por Delcy Rodríguez ha sido muy eficiente en las primeras semanas, porque ha hecho lo que se pensaba imposible, que era ir desmontando el chavismo desde el chavismo, o por lo menos parte de ese chavismo, ¿no? Pero efectivamente, con el paso del tiempo, y aquí quiero en mayúscula resaltar que siempre el paso del tiempo ha jugado a favor del chavismo. En casi 30 años de historia que tenemos, siempre el paso del tiempo ha jugado a favor del chavismo. Una vez más parece hacerlo. Y esa es la urgencia que tienen los venezolanos, porque pasa el tiempo, se desmonta cada vez con mayor lentitud,
lo que queda de la estructura chavista. Todavía quedan presos políticos, obviamente la economía no mejora, se está buscando tener mayor control por parte ahora de lo que es el rodriguismo dentro del chavismo, que ya no es madurismo, por supuesto, y con el paso del tiempo solamente se le va a hacer más difícil a los Estados Unidos tener tanto control sobre Venezuela como lo tuvieron al principio, por una razón muy simple, porque Venezuela no es el único tema de los Estados Unidos, y volvemos al análisis no solamente del conflicto global con Irán, no solamente de Cuba, que puede ser un conflicto cercano, adicional, sino también de la crisis económica y del reto electoral que ahora en octubre tiene que enfrentar la administración Trump. El chavismo, mientras tanto, el rodriguismo en Venezuela apuesta a lo que ha apostado siempre, seguir ganando tiempo, día a día, seguir ganando oxígeno, porque siempre puede haber una nueva oportunidad en el horizonte. ¿Y qué tanto puede comprometer en la línea de tiempo, Miguel? Es decir, esto pudiese ser pan para hoy y hambre para mañana. Vuelvo a apelar a los refranes de mi sabio país, porque es que, a ver, a ciencia cierta, estaría comprando días y semanas, quisiera pensar, no meses, con estas apariencias. Es más, sabemos que existe la presión para realizar elecciones, sabemos que existen sugerencias para establecer un cronograma electoral que contemple incluso el inicio ya de la reestructuración del sistema de comicios en Venezuela, y que tuviera como objetivo finales de este año o el principio del 2027. Dicho esto, estaríamos hablando incluso de la posibilidad de que la propia Delcy se postule como una candidata. Sabemos, confiamos en que la voluntad del soberano, en este caso, ese que se define en nuestra constitución como el pueblo de Venezuela, va a votar a favor de un cambio. No va a voltear nuevamente y mirar hacia el retrovisor y abrazar esa esperanza que promete esta señora, porque sabemos que ella ha continuado mintiéndole al país. No ha liberado a los presos políticos, mantiene a oscuras a una gran parte de la población en Venezuela por las fallas que existen a lo largo de las últimas décadas en el sistema eléctrico. Existe una inflación indetenible y además de eso continúa la represión hacia quienes se atreven a salir a la calle a reclamar. ¿Qué tanto puede ganar esta señora en caso de decidir quitarse la careta y mostrarle al mundo su aspiración política presidencial? Yo creo que lo que queda del chavismo que hoy todavía gobierna Venezuela sabe, como saben todos los venezolanos, que tarde o temprano van a haber elecciones, tienen que haber elecciones, porque es inevitable que se legitime un nuevo gobierno y se abra un nuevo periodo en Venezuela. Ahora, tarde o temprano, yo creo que Delcy Rodríguez quiere que sea lo más tarde posible. ¿Y por qué quiere que sea lo más tarde posible? Primero, porque quiere establecer los fundamentos del rodriguismo, es decir, de su propio proyecto político, porque evidentemente ella ya está en campaña porque quiere ser seguramente candidata en esas próximas elecciones. Segundo, porque quiere beneficiarse de lo que también parece ser una prioridad para la administración Trump a cortísimo plazo, que es la mejora económica del país, en términos energéticos, en términos petroleros, la estabilización del sector eléctrico y que lleguen posiblemente algunas inversiones que en algo puedan mostrar signos de mejoría en la economía venezolana. Ella quiere que las elecciones sean lo más tarde posible porque necesita tiempo para que pueda beneficiarse de algunas mejoras en el país. A eso es a lo que apuntan. Ahí se abre el debate entre los que creen que eso puede ocurrir o los que creemos, como personalmente creo yo, que es imposible pensar en una verdadera recuperación económica y en una estabilización en Venezuela todavía con la continuidad de lo que queda del chavismo. Primero tiene que haber un cambio y una confianza y una credibilidad en el nuevo gobierno a través de unas nuevas elecciones creíbles para que eso pueda suceder. Hay que ver qué piensa definitivamente sobre esto la administración Trump, pero más allá de eso, yo sí creo que ellos están en campaña porque evidentemente buscan quedarse a través de las nuevas elecciones, y los siguientes dos signos clarísimos que vamos a ver, José, sobre cuánto están tirando la cuerda hacia su lado todavía o no los están dejando tirar desde los Estados Unidos la cuerda hacia su lado, van a ser en dos designaciones, las que tienen que ver con el Tribunal Supremo de Justicia y sobre todo las que tienen que ver con nuevas autoridades en el órgano electoral, en el CNE venezolano. Porque para pensar en unas elecciones tarde o temprano que se van a dar en Venezuela,
se tiene que pasar primero por la designación de un árbitro que sea mínimamente confiable para todos y que en Venezuela hace muchísimos años no se tiene. Y ahí tiene que tener una posición muy firme la representación legítima de la oposición en Venezuela. Es decir, no quedarse con lo que te entregue Miraflores, sino exigir que existan reglas claras. Y esta aquí sería la posición privilegiada de liderazgo en este caso que debiese asumir María Corina Machado al momento del regreso. Incluso antes del regreso, como ya lo ha estado haciendo en este tiempo, y yo creo que María Corina ha mostrado muchísima firmeza, coherencia y contundencia en sus posiciones al respecto. Creo que además ella ha demostrado desde siempre, incluso cuando un sector de la oposición no lo tenía tan claro, ella ha demostrado que ella entiende perfectamente sobre todo el tema electoral y la necesidad de tener un árbitro confiable para que pueda haber una legitimidad e incluso cómo enfrentar un proceso cuando no es así. Pero por supuesto, María Corina tiene esa claridad y tiene la fortaleza y la convicción de hacerlo, pero yo también creo que la inmensa mayoría de los venezolanos también la tiene. Hoy por hoy, José, yo creo que son una minoría absoluta quienes todavía creen algunas historias del chavismo, creen los cuentos que les pueden contar, pero no me refiero solamente a lo político electoral, también me refiero a lo que está pasando en las últimas horas, donde el discurso que tratan de resucitar es que la crisis que hoy vive Venezuela todavía es tiene como culpables las sanciones y el conflicto con Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy poca gente la que yo creo que sigue o cree en esas historias hoy en Venezuela y por eso yo creo que la convicción y la sabiduría de ese gran pueblo venezolano hoy por hoy van a ser muy determinantes y pueden ser definitorias en el rumbo que tome en los próximos meses su país. Y algo padece en estos momentos la región, el hemisferio, es la opresión por parte de regímenes totalitarios, sobre todo estos que protagonizan sin duda el presidio o el arresto por causas políticas. Miguel, Cuba, Nicaragua y Venezuela coinciden estas tres poblaciones en esta dolencia. ¿Qué tanta confianza se puede generar en potenciales capitales foráneos que observan muy de cerca la presión que se está ejerciendo por parte del gobierno de Estados Unidos para generar prosperidad en la región? Vemos como empresas importantes, petroleras, quieren posicionarse nuevamente en Venezuela, pues, quieren establecer la fortaleza y el blindaje que hace falta para nuevamente regresar a Venezuela, al país que merece, pero no existen las garantías. ¿Hasta dónde puede llegar? Nuevamente te pregunto con la misma calificación, esta apariencia de recuperación, porque es que no existe en Venezuela, así como no existe en Cuba y donde los oficiales electos del Congreso dicen y advierten, hey, no invierta nadie en Cuba porque no hay garantías. Todavía existe el temor en Venezuela sobre la expropiación. ¿Quién se atreve a meter un centavo en Venezuela si lo puedes perder por la decisión de esa señora? Absolutamente. No hay mucho margen para el engaño, me parece. Y si alguien ha demostrado en la historia de la humanidad tener claridad en los diagnósticos de este tipo, son los mercados, son los grandes inversores que conocen como la palma de su mano lo que ocurre en los lugares de potencial inversión. Y hoy en Venezuela queda claro no solamente que los peligros para inversiones están latentes, sino que ellos también saben que por muy tutelados que estén por la administración Trump en este momento, eso puede cambiar, no solamente en las elecciones presidenciales dentro de 2 años, sino incluso en las elecciones de medio término, que son este mismo año, en los que Trump se juega gran parte de su capital político y si tiene una derrota, si tuviera, por ejemplo, una derrota muy contundente contra los demócratas, va a seguir siendo presidente de los Estados Unidos, pero con mucho menos poder interno y externo en lugares como Venezuela, por ejemplo. Entonces, los mercados lo que mejor saben hacer es parar y esperar y mirar. Entonces, yo creo que esa es la posición que tienen todavía hoy en Venezuela, porque los mercados saben muy bien que Venezuela tiene un potencial inmenso de recuperación económica grande y fuerte y rápida, pero también saben que no están todavía dadas las condiciones que solamente se van a dar para apostar a eso cuando exista una verdadera transición que lleve a unas elecciones verdaderamente legítimas y que con ellas comience un gobierno verdaderamente fuerte, sólido, democrático y también legítimo para los próximos años en Venezuela.
efectiva la agenda de María Corina Machado, esta Premio Nobel de la Paz que ha recorrido diversas naciones en distintas latitudes con el propósito de extender la necesidad de celebrar elecciones transparentes en Venezuela y restituir la confianza, sobre todo para el regreso de tantos venezolanos que se encuentran en diversas naciones? Sí, sí, y además yo creo que el fin de semana que acaba de pasar hemos visto algo muy interesante por esas casualidades del destino, que es que en el mismo país, en España, mientras en Madrid el sábado se llevaba a cabo un evento multitudinario con el liderazgo de María Corina, donde además han recibido los líderes más importantes de ese país, de la oposición, por supuesto, en Barcelona se reunían Sánchez con Lula, con Petro, con Orsi, el presidente de Uruguay, y con un montón de otros liderazgos importantes de lo que queda de la izquierda progresista en la región. Y el contraste ha sido absolutamente evidente, y yo por eso pensaba al ver esas imágenes y ese contraste en el mismo territorio en España, por casualidad el mismo día, uno se pone a pensar que en la izquierda, el progresismo, lo que en algún momento se conoció como socialismo del siglo XXI, ya ha perdido en el continente. Y digo que ya ha perdido porque a pesar de que todavía en algunos lugares como Brasil, como Colombia, donde dicho sea de paso, este año hay elecciones, todavía conservan algún poder, ha perdido lo más importante que tenía, que era el control del relato, de la narrativa, de la conexión con la gente. Incluso los que todavía son presidentes, evidentemente han perdido ya el control de ese relato. Y este relato, que es tan importante, y sobre todo en política, ha pasado a manos de los liderazgos legítimos que representan las verdaderas aspiraciones de la gente, que en el caso de este fin de semana pasado estaba tan bien personalizado en María Corina, representando no solamente la aspiración y la posición de la inmensa mayoría de venezolanos, sino también de la inmensa mayoría de latinoamericanos que han encontrado finalmente, no solo en ella, sino también en un grupo organizado por el propio Trump, que se llama Escudo de las Américas, donde participan 12 presidentes de la región de una tendencia mucho más de centro hacia la derecha, un bloque sólido, fuerte, donde yo creo personalmente vamos a encontrar la construcción del futuro del continente y donde es fundamental que en ese camino hacia el futuro no se queden atrás ni Venezuela, ni Nicaragua, ni Cuba, por supuesto. Y también aquellas naciones que están en estos momentos en vía de galvanizar ese pilar democrático. Miguel, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros de manera tan oportuna. Gracias a ti, José, siempre por la oportunidad. Un gran placer conversar. Igualmente, hasta la próxima. Conversábamos con Miguel Velarde, él es consultor político, también es economista y es amigo de esta casa. Estaba conectado con nosotros por la vía digital. Hacemos una pausa. Esto es América.